Rusia derriba 2 misiles ucranianos que intentaron atacar el puente de Crimea. La Cancillería calificó los atentados de inaceptables y prometió una respuesta. En paralelo, cerca de 30 drones fueron destruidos por la defensa antiaérea en varias regiones rusas. Efectivamente, Ucrania intenta realizar una serie de ataques en contra del territorio de Rusia, pero su objetivo no lo alcanza, no lo logra, y eso ha generado una serie de reacciones por parte del propio Ministerio de Relaciones Exteriores, así en concreto María Zaharova, la representante oficial de esa cartera, sostenido que es injustificable este tipo de acciones que ha calificado de bárbaros y por tanto, no van a quedar sin respuesta por parte de Rusia, añadiendo también que se va a ejecutar una serie de acciones para impedir justamente este tipo de ataques, y es que Ucrania insiste en tratar de afectar, dañar infraestructura propiamente civil, como respuesta, como medida para evitar justamente estos ataques, se lanza por parte de Rusia una columna de humo, justamente para que no se logre detectar el objetivo de estos ataques. Ucrania lanzó 2 misiles adaptados S-200, que son del sistema de antidefensa, y no logró finalmente destruir ni ningún daño material, ni afortunadamente daño entre la población civil. Ahora lo que también habíamos anunciado, es que en esta misma jornada, hubo intentos cerca de 30 Kandrens en varios lugares y regiones de la Federación de Rusia. ¿Cómo se neutralizaron estos? A través de sistemas de guerra electrónica, también con el sistema de defensa antiaéreo. Es importante revisar el mapa puesto que han sido varios los territorios donde han caído prácticamente una treintena de drones, sin alcanzar sus objetivos. No se registran daños, ni la infraestructura ni entre la población civil, pero podemos observar que desde Crimea hasta la provincia de Vergoros, y muy cerca de Moscú, también en la provincia de Kaluga, se registraron estos ataques, mientras también desde Rusia se ejecutaron avances, incursiones donde se ha logrado destruir un aeródromo, que queda en la provincia del Lviv, muy cerca de la parte occidental cierto de Ucrania, y lo resumían también de esta forma, desde el Ministerio de Defensa, que os gusten varones. Durante la jornada, la defensa antiaérea destruyó 29 drones ucranianos, en las repúblicas de Lugansk y Donetsk, en las provincias de Zaporozhye y Gerson, y sobre el Mar Negro. Además, el ejército ruso lanzó un ataque masivo, con armas de alta precisión, de largo alcance, contra un aeródromo militar ucraniano. El objetivo del ataque se logró, las instalaciones fueron destruidas. Ahora los propios medios occidentales empiezan a admitir fracasos en la contraofensiva de Kiev. Es interesante este dato, porque ya hemos visto que hoy día mismo se trata de atacar con drones. Infraestructura civil puede ser logística, pero es civil. Esa infraestructura y desde fuentes del Ministerio de Defensa de Ucrania según The Guardian han afirmado que el objetivo de estos ataques ejecutados con drones serán, justamente, demostrar algún tipo de éxito a la población ucraniana, si a ellos, que están siendo convocados en las filas del ejército, y que rehúsan, justamente enrolarse en este conflicto, y sostienen que justamente esto es porque los éxitos en el frente militar han sido escasos, pero no es la única declaración que llega, sino que también otra desde el Ministerio de Relaciones Exteriores ucranianos, Dmitry Kulieva, quien sostiene que ya admiten que se viene el otoño o el invierno, pero que este otoño será particularmente difícil para Ucrania, será una temporada política, añaden, muy compleja y que cada vez más países dicen que se necesitan de las negociaciones, que tanto ha rehusado Ucrania, y si se trata de renegociar, Kiev tiene también dificultades. Incluso con terceros países, como ocurre con Israel, donde han dicho que están considerando al menos tomar una serie de acciones, esto porque ven la política, el exterior de Israel como inamistosa, por tener una posición prorrusa. La soberanía de los estados es cuestionada aquí, por Ucrania, y todo esto pues entre las medidas, por ejemplo eliminar el sistema de visados, que con los ciudadanos israelí. El ministro de Defensa de Rusia inspecciona las unidades ubicadas en el archipiélago de Novaya Zemlya en el Círculo Polar Ártico. El alto mando hizo una revisión de instalaciones de importancia estratégica para el país. Sergei Shoigu sobrevoló un polígono donde realizan pruebas de determinados modelos de armas. En la época soviética, ese territorio fue usado para ensayos con arsenal nuclear. Además, el ministro inspeccionó la estructura social de un asentamiento en la región ártica. Cabe destacar que el jueves, la flota del norte de Rusia inició ejercicios militares en la zona, en conjunto con la aviación. En Ecuador, el movimiento Construye remitió al Consejo Nacional Electoral varias consultas para conocer cómo proceder tras el asesinato de su candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Al mismo tiempo, algunos otros aspirantes firmaron un comunicado en el que se comprometen a garantizar la seguridad en el país.
y exigen medidas urgentes al gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral aseguró que los debates y comicios generales se realizarán en las fechas previstas. El día miércoles fue asesinado el candidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye, Fernando Villavicencio. El día de ayer otra candidata a la Asamblea, la señora Estefany Puente, también sufrió un atentado, que no tuvo mayores consecuencias. Ella sigue con vida, y el día de hoy, bueno, ha sido un día también, con mucha agitación política y de información. El cuerpo de Fernando Villavicencio llegó al Centro de Exposiciones Quito, en donde los familiares o idearios y medios de comunicación pudieron acceder al funeral de él, para luego ser trasladado a su entierro, en el Campo Santo Monte Olivo, así también los candidatos, otros de los candidatos, a la presidencia de la República, entre ellos Yacu Pérez, que es del movimiento Alianza Claro que se puede, Javier Geves del movimiento Reto, Otto Sonnenholzner de la Alianza Actuemos Bolívar, Armijos, del movimiento Amigo. Y también Andrea González Nader, quien es la candidata a la vicepresidencia, de Fernando Villavicencio, se reunieron en un hotel de Quito, para de esa manera, emitir un acuerdo que ellos llamaron, por la seguridad y la paz del Ecuador. De esta manera ellos principalmente en este acuerdo, han responsabilizado al gobierno del presidente, Guillermo Lasso, de la ola de violencia que vive nuestro país, y han exigido adicionalmente, que se den acciones urgentes para brindar, y garantizar las suficientes garantías, de vida a todos los ciudadanos ecuatorianos, y también para el desarrollo de las elecciones, que será el próximo 20 de agosto, se mantiene la fecha del próximo domingo, como fecha del debate, de los candidatos a la presidencia, pero no estará, tenemos entendido, el candidato del movimiento Construye, ya que el buró político deberá reunirse y definir quién es el nombre que lo reemplazará, tras el asesinato del candidato presidencial en Ecuador. Guillermo Lasso solicitó asistencia al FBI. Esta intervención de Washington en procesos domésticos es recurrente en su política exterior, con un incontable número de injerencias, que a veces perjudican, incluso a sus propios intereses. Un ejemplo llamativo es el caso de Níger, donde algunos miembros de la Junta en el poder fueron entrenados en Estados Unidos. Hemos casos y casos, ejemplos cada vez más fuertes de la intervención, no solo política, sino militar de Estados Unidos, en varios países del mundo. Empezamos con Ecuador, porque ya el anuncio del envío de agentes del FBI hacia el Ecuador para investigar el caso del asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, en la ciudad de Quito, pero ya vemos que el gobierno de Ecuador, pedido varias veces, a menos desde 2018, asistencia por parte del FBI, y las cifras de inseguridad siguen aumentando. Vamos a ver ahora el caso de Haití, una de las naciones más afectadas políticamente, y también en su inseguridad. Vemos como Estados Unidos, a impulsar una intervención extranjera, pero al no conseguir apoyo, ahora habla de una coalición un poco más extensa, sin poner en riesgo a sus propias tropas. Y si analizamos el caso de Pakistán, hay varios documentos que se filtraron a la luz, que el gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado de Estados Unidos, había tratado de intervenir en el proceso de destitución del primer ministro Imran Khan, tratando de presionar a la nación, diciendo que si lo sacaban, iban a tener mejores relaciones con Estados Unidos, y donde se nota en cambio la influencia militar, ya presencia militar de Estados Unidos. Empezamos con el ejemplo de Perú, porque ahí vimos como las tropas de Estados Unidos ya tienen la vía libre para ingresar al país, con armas de guerra, dicen ellos para cooperación y entrenamiento, pero vemos que las tropas policiales y militares en Perú ya habían sido acusadas por violar los derechos de los manifestantes, tras la destitución del presidente Castillo. Y si vemos otros casos, pasamos a Níger, donde ahí en Estados Unidos, el mismo Pentágono afirma y confirma que algunos de los líderes de la Junta son entrenados por Estados Unidos, aunque dicen por parte del Pentágono que su entrenamiento no tiene nada que ver con sus acciones dentro del golpe de Estado. Y también vamos a ver otras acciones, porque sí. Vemos en general las intervenciones militares de Estados Unidos, desde 1991 hasta 2022, al menos las que son confirmadas por el Congreso, estarían en 251, muy por debajo de lo que dicen muchas organizaciones sociales, no solo en América Latina, sino en otros países de África, y eso que toma solamente digamos un periodo corto de la historia. Los gobiernos neoliberales de América Latina buscan la intervención de Estados Unidos en sus asuntos internos, para no permitir el fortalecimiento de los movimientos populares. Todos los países de América Latina tienen organismos de seguridad e inteligencia capaces de poder resolver estas problemáticas. Sin embargo, los gobiernos de derecha y neoliberales, como el caso de Lasso o el caso del gobierno de Paraguay, etcétera, lo que intentan
es que Estados Unidos intervenga al interior de sus países para evitar que las fuerzas populares o las mayorías sociales de esos países tomen la soberanía en sus manos. Estados Unidos rompió la Carta de las Naciones Unidas en varias oportunidades, la rompió en Vietnam, la rompió también en la guerra de Yugoslavia, la rompió en Afganistán, y obviamente, esa Carta está básicamente deslucida, o ha sido cuestionada fuertemente, por las acciones de los Estados Unidos. Debiera respetarse, nuevamente, aquello que fue firmado hace ya 80 años, casi he referido a que ningún país puede tomar, por ejemplo, sanciones unilaterales, ni puede meterse sistemáticamente en los asuntos internos de otro país. En México, un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo revela positivas tendencias en el panorama social del país, indica que el nivel de pobreza redujo drásticamente el año pasado, en comparación con las cifras del inicio del gobierno del mandatario López Obrador. Sin embargo, aún persisten varios desafíos sociales por superar entre 2020, año en que se declaró la pandemia por COVID-19, y el pasado año 2022, la población en situación de pobreza en México redujo en cerca de 9 millones de personas, al pasar de más de 55 a cerca de 47 millones de personas, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que en contraste también informó que la situación de personas en condiciones de pobreza extrema aumentó en alrededor de 400.000 personas en el año 2018 en niveles prepandemia, y el año 2022 ha habido cierto debate sobre el papel de los programas públicos durante ese sexenio, pero la realidad es que estos programas siguen siendo progresivos, en el sentido de que siguen llegando a los hogares más pobres. De hecho, en los últimos 5 años, la cantidad de dinero de programas que se transfieran a los hogares más pobres se ha incrementado. También se ha incrementado la cantidad promedio de beneficios gubernamentales que llegan a los hogares más pobres. Ha habido por ahí algunas deficiencias. Por ejemplo, se llega a menos hogares de los hogares más pobres que se hacía, por ejemplo, en 2018, lo cual refleja algunas fallas en las estrategias de cobertura. Coneval explica que la pobreza en el país se mide de manera multidimensional, tomando en cuenta otras variables. De esta forma, las estimaciones sobre pobreza arrojaron que, en el mismo periodo, la cifra de población con ingresos menores a la canasta básica, así como de otros bienes y servicios, redujo. Sin embargo, también se registraron algunos otros retrocesos en materia escolar, pues el rezago educativo pasó de 23.5 en 2018 a más de 25 millones de personas en el año 2022. Además, también se registró un aumento de más del doble en la falta de accesos a servicios de salud, que antes de iniciar el actual gobierno en 2018, se ubicaba en poco más de 20 millones de personas, y al cierre del año 2022, quedó en más de 50 millones de personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó esta última cifra a un error de formulación en el estudio. Tiene que ver con la pregunta que se hizo, y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial, con el llamado seguro popular, que ni era seguro, ni era popular. Entonces, como ya no están esas credenciales, la gente, cuando les preguntaron, dijeron no, pues no tenemos seguro, porque ya ahora, atención médica gratuita ya no se necesita ningún tipo de seguro. El mandatario mexicano aseguró que es un logro de su administración haber reducido la desigualdad y la pobreza, resultados que atribuye a su política y credo: por el bien de todos, primero los pobres. A pesar de que en algunos ámbitos hay resultados adversos, como el aumento en la pobreza extrema, la educación o la salud, López Obrador aseguró que hacia finales de su gobierno, en el año 2024, esta tendencia reflejará resultados favorables.